mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano, en las regiones cubiertas de selva de lo que hoy son el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, floreció una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, la civilización maya. No fue un imperio centralizado como otros, sino una red de ciudades-estado con identidad común, conocimiento compartido y una profunda relación con el tiempo, la naturaleza y el cielo. Los orígenes de los mayas se remontan a varios miles de años atrás, cuando grupos agrícolas comenzaron a asentarse de forma estable en Mesoamérica. El cultivo del maíz fue el punto de inflexión. No solo proporcionó alimento suficiente para sostener poblaciones más grandes, sino que transformó completamente la organización social. Donde antes había grupos nómadas o seminómadas, empezaron a surgir aldeas permanentes. El maíz no era solo un cultivo, era el centro de su cosmovisión. En los textos sagrados mayas posteriores se diría que el ser humano fue creado a partir de maíz. Comerlo era, en cierto modo, volver al origen. Esta conexión simbólica entre alimento y creación marcaría profundamente su cultura. Con el tiempo, estas aldeas crecieron en complejidad. Aparecieron especialistas, agricultores expertos, constructores, artesanos, líderes rituales. La división del trabajo permitió desarrollar técnicas más refinadas de cerámica, tejido y construcción. La arquitectura comenzó siendo sencilla, pero ya mostraba planificación. El entorno donde crecieron los mayas no era fácil. Gran parte de su territorio estaba cubierto por selvas densas, con suelos irregulares y estaciones de lluvia muy marcadas. A diferencia de civilizaciones que crecieron junto a grandes ríos permanentes, los mayas tuvieron que aprender a gestionar el agua con enorme precisión. Desarrollaron depósitos, canales y sistemas de captación de lluvia que permitían sostener ciudades enteras. A medida que aumentaba la población, también lo hacía la necesidad de organización política. Surgieron centros ceremoniales que funcionaban como núcleos de poder religioso y administrativo. No eran aún grandes ciudades, pero sí puntos de reunión, ritual y autoridad. Uno de los rasgos más extraordinarios de la civilización maya fue que su desarrollo no fue repentino, sino gradual y sostenido durante siglos. Generación tras generación, fueron acumulando conocimiento sobre plantas, astronomía, construcción, matemáticas y calendario. No fue una cultura improvisada, fue una cultura paciente. Muy pronto comenzó a destacar su capacidad de observación del cielo. Los mayas miraban las estrellas no solo con admiración, sino con método. Registraban ciclos solares, lunares y planetarios. Detectaban patrones, predecían repeticiones. El tiempo, para ellos, no era una línea simple, era un sistema de ciclos entrelazados. Esta obsesión por medir el tiempo llevó al desarrollo de calendarios extremadamente precisos. No uno, sino varios sistemas calendáricos funcionando a la vez, cada uno con función ritual, agrícola o histórica. Coordinar estos calendarios requería especialistas formados durante años. Las primeras ciudades mayas importantes comenzaron a emerger cuando arquitectura, religión y poder político se unieron en el mismo espacio. Los templos no eran solo lugares de culto, eran centros de autoridad. Elevar una pirámide era elevar el poder visible de la ciudad. Las construcciones crecieron en altura y complejidad. Escalinatas, plataformas, observatorios y plazas públicas comenzaron a definir el paisaje urbano. La piedra tallada sustituyó a materiales más frágiles. La ciudad se volvió símbolo de permanencia. A diferencia de otros grandes poderes antiguos, los mayas no formaron un único imperio continuo. Formaron múltiples ciudades-estado independientes que compartían cultura, escritura y religión, pero competían entre sí. Esa competencia impulsó avances, pero también conflictos. La guerra existía, pero no siempre era de conquista territorial total. Muchas veces era ritual, política o simbólica. Capturar prisioneros importantes podía tener más valor que ocupar tierras. Mientras tanto, la población seguía creciendo. La agricultura se intensificó, se cultivaba maíz, cacao, calabaza, frijoles y muchas otras plantas.
El cacao, en particular, tendría un valor especial, alimenticio, ritual y económico. Así, lentamente, entre selva, piedra y cielo, fue tomando forma una de las culturas científicas y simbólicas más sofisticadas del mundo antiguo. Con el crecimiento de los primeros centros ceremoniales, la civilización maya entró en una fase de desarrollo urbano más complejo. Las aldeas se transformaron en ciudades y las ciudades en focos de poder regional. Cada una tenía su propia élite gobernante, sus sacerdotes, sus arquitectos y sus especialistas en cálculo del tiempo. No existía una capital única para todos los mayas, sino múltiples núcleos de poder conectados por comercio, alianzas y rivalidades. Estas ciudades comenzaron a destacar por su planificación. En el centro se situaban las plazas ceremoniales, rodeadas de templos piramidales, palacios administrativos y edificios dedicados a la observación astronómica. Las zonas residenciales se extendían alrededor, integradas con huertos y espacios de trabajo. La ciudad maya no era solo piedra, era también paisaje modificado. Uno de los avances más extraordinarios de los mayas fue su sistema de escritura. A diferencia de muchas culturas americanas, desarrollaron una escritura completa, formada por signos que representaban sonidos, palabras e ideas. Estos glifos se grababan en piedra, se pintaban en murales y se escribían en códices hechos de corteza tratada. La escritura maya permitía registrar nombres de gobernantes, fechas exactas, eventos políticos, guerras, alianzas y ceremonias. Gracias a ella hoy podemos reconstruir dinastías completas y comprender mejor su historia interna. No era una escritura simple, era un sistema complejo que requería años de aprendizaje. Junto a la escritura, floreció también un sistema matemático notablemente avanzado. Los mayas utilizaban un sistema vigesimal basado en el número 20. Pero lo más sorprendente es que desarrollaron el concepto del cero de forma independiente, algo que muy pocas civilizaciones lograron. El cero no era solo símbolo, era herramienta operativa para cálculos calendáricos y astronómicos. Con estos recursos escritura, matemáticas y observación, construyeron calendarios de gran precisión. Podían calcular ciclos de Venus, predecir eclipses y coordinar rituales con fenómenos celestes. Para ellos, astronomía y religión estaban profundamente unidas. El cielo era un texto que debía leerse. Las ciudades competían entre sí por prestigio y poder. Levantar el templo más alto, registrar la fecha más antigua o celebrar la ceremonia más elaborada era también una forma de autoridad. La arquitectura monumental era propaganda política y espiritual al mismo tiempo. Entre las grandes ciudades que comenzaron a destacar estuvieron centros que hoy conocemos por sus ruinas. Enormes complejos con pirámides escalonadas, observatorios y estelas talladas. Estas estelas, grandes bloques de piedra grabados, funcionaban como registros públicos de acontecimientos y linajes gobernantes. El gobernante maya no era solo jefe político, era mediador entre el mundo humano y el mundo sagrado. Su autoridad estaba vinculada a rituales, genealogía y conocimiento del calendario. Gobernar implicaba mantener el orden cósmico, no solo el social. La nobleza apoyaba al gobernante y administraba recursos, rituales y educación especializada. Por debajo, artesanos, agricultores y constructores sostenían la economía. Era una sociedad jerárquica, pero funcionalmente interdependiente. El comercio también creció en importancia. Se intercambiaban obsidiana, jade, cacao, sal, tejidos y cerámica entre regiones. Algunas rutas comerciales atravesaban largas distancias selváticas. El intercambio no solo movía bienes, sino también ideas y estilos artísticos. El cacao ocupaba un lugar especial. Se usaba como bebida ritual, como bien de prestigio y en ciertos contextos como unidad de intercambio. No era un producto cotidiano cualquiera, tenía valor simbólico. A medida que la red de ciudades se expandía, también lo hacía la complejidad política. Se formaban alianzas, se rompían pactos y surgían conflictos.
Las guerras entre ciudades-estado se volvieron parte de la dinámica regional. No eran guerras masivas de exterminio, pero sí estratégicas y ritualizadas. Capturar gobernantes rivales podía tener enorme valor político y ceremonial. Algunos prisioneros eran incorporados, otros sacrificados en contextos rituales específicos. La guerra tenía dimensión simbólica además de militar. Mientras tanto, la vida intelectual seguía avanzando. Los observatorios se perfeccionaban, los registros calendáricos se ampliaban, la historia se escribía en piedra. El tiempo se contaba con exactitud extraordinaria. La civilización maya había entrado plenamente en su edad urbana y científica. Con el paso de los siglos, la civilización maya entró en su período de mayor esplendor, conocido por los historiadores como el período clásico. Fue una etapa de intensa actividad cultural, científica y arquitectónica. Las ciudades crecieron en tamaño y sofisticación, y el paisaje de la selva mesoamericana comenzó a llenarse de centros urbanos monumentales conectados por rutas comerciales y vínculos políticos. En esta etapa, las grandes ciudades mayas no eran simples asentamientos. Eran auténticos complejos urbanos con planificación, jerarquía espacial y funciones especializadas. Las plazas centrales actuaban como escenarios de ceremonias públicas, proclamaciones políticas y rituales religiosos. Alrededor se levantaban templos piramidales, palacios administrativos y observatorios astronómicos. La arquitectura alcanzó un nivel técnico notable. Las pirámides escalonadas no eran solo estructuras visualmente imponentes, sino plataformas ceremoniales cuidadosamente orientadas. Muchas estaban alineadas con eventos astronómicos concretos, como solsticios o posiciones planetarias. Construir era también medir el cielo. Los palacios, por su parte, no eran residencias únicas, sino complejos con múltiples salas, patios y corredores. Allí se realizaban tareas de gobierno, administración y ritual. La élite dirigente vivía y gobernaba en estos espacios, rodeada de escribas, sacerdotes y asesores. El poder político se organizaba en dinastías. Los gobernantes mayas registraban su linaje con gran detalle, vinculando su ascendencia a figuras míticas o divinas. La legitimidad no dependía solo de la fuerza, sino de la genealogía y de la correcta realización de rituales. Un gobernante debía demostrar que su mandato estaba en armonía con el orden cósmico. Las inscripciones en piedra comenzaron a multiplicarse. Estelas, altares y paneles grabados narraban victorias, coronaciones, alianzas y ceremonias. Gracias a estos registros sabemos que la historia maya fue dinámica, con periodos de estabilidad seguidos de conflictos entre ciudades rivales. La figura del escriba adquirió enorme importancia. No era un simple copista, sino un intelectual entrenado en glifos, matemáticas y calendario. Registrar mal una fecha ritual podía tener consecuencias religiosas y políticas. La precisión era esencial. En paralelo, la astronomía maya alcanzó niveles extraordinarios. Los sacerdotes astrónomos llevaban registros de largo plazo sobre los movimientos de la Luna y de Venus. Este último planeta tenía especial importancia ritual y estaba asociado a ciclos de guerra y poder. Sus apariciones y desapariciones se seguían con exactitud. Los observatorios no siempre eran torres como las imaginamos hoy. A menudo eran edificios con ventanas alineadas, pasillos de observación o marcadores de horizonte. La arquitectura funcionaba como instrumento científico. El sistema calendárico combinaba varios ciclos simultáneos, uno ritual, uno solar y uno de cuenta larga histórica. La combinación de estos ciclos permitía fechar eventos con gran exactitud. Para los mayas, fechar era dar significado. Un acto fuera de su momento correcto perdía valor sagrado. El arte también floreció. Murales pintados mostraban escenas de corte, ceremonias, batallas y vida cotidiana. La cerámica decorada representaba mitos, animales simbólicos y narraciones rituales. No era arte decorativo sin más, era comunicación cultural.
La religión seguía profundamente integrada con el poder. Los rituales incluían ofrendas, ayunos, danzas y autosacrificio ritual de la élite, que ofrecía su propia sangre en ceremonias específicas. La sangre se consideraba portadora de energía vital y vínculo con lo sagrado. El juego de pelota mesoamericano ocupaba un lugar especial. No era solo deporte, era ritual, símbolo cósmico y acto político. Los campos de juego se construían con precisión y estaban asociados a mitos de creación y equilibrio entre fuerzas opuestas. Algunos partidos tenían significado ceremonial profundo. Mientras tanto, la población general sostenía el sistema mediante agricultura intensiva. Se mejoraron técnicas de manejo del suelo, rotación de cultivos y control del agua. Algunas ciudades llegaron a tener decenas de miles de habitantes, lo que exigía logística alimentaria compleja. Las redes comerciales se ampliaron. Materiales valiosos como jade, obsidiana y conchas marinas viajaban largas distancias. El intercambio cultural acompañaba al comercial. Estilos artísticos y símbolos se difundían entre ciudades. Pero este auge también trajo tensiones. Más ciudades poderosas significaban más competencia. Las alianzas eran inestables. Los conflictos aumentaron en frecuencia e intensidad. Las murallas defensivas comenzaron a aparecer en algunos centros. La civilización maya estaba en su punto más brillante y también acercándose a una etapa de transformación profunda. Tras siglos de crecimiento urbano, avances científicos y esplendor arquitectónico, muchas de las grandes ciudades mayas del período clásico comenzaron a mostrar señales de tensión. Lo que durante generaciones había sido expansión, construcción y registro monumental, empezó, poco a poco, a desacelerarse. Las inscripciones en piedra se volvieron menos frecuentes. Algunos grandes proyectos quedaron inacabados. Y en varias regiones, los centros urbanos fueron perdiendo población. Este proceso no ocurrió de forma repentina ni simultánea en todo el territorio maya. No fue una caída instantánea, sino una transformación gradual y desigual. Mientras algunas ciudades declinaban, otras seguían activas. Por eso, más que hablar de colapso total, muchos investigadores prefieren hablar de reestructuración profunda. Uno de los factores más estudiados es la presión ambiental. Las grandes ciudades clásicas dependían de sistemas agrícolas intensivos para alimentar a poblaciones numerosas. Mantener terrazas, canales y campos requería trabajo constante y equilibrio ecológico. La deforestación progresiva para abrir tierras de cultivo y obtener madera de construcción pudo alterar el entorno local. A esto se sumaron periodos prolongados de sequía, documentados por estudios climáticos modernos. Variaciones en las lluvias, especialmente en regiones sin ríos permanentes, habrían afectado gravemente los sistemas de almacenamiento de agua. En ciudades que dependían de depósitos y captación pluvial, varios años secos consecutivos podían generar crisis severas. La escasez no solo es un problema material, es también político. Cuando la producción baja, la autoridad de los gobernantes que prometen orden y prosperidad se debilita. En sociedades donde el poder está ligado a la capacidad ritual de mantener el equilibrio, las malas cosechas pueden interpretarse como fracaso sagrado. Al mismo tiempo, la evidencia arqueológica muestra un aumento de conflictos entre ciudades en esta etapa tardía. Fortificaciones, murallas y signos de destrucción indican que la guerra se volvió más frecuente. Las alianzas tradicionales se rompían y surgían enfrentamientos prolongados. Las guerras no solo causan pérdidas humanas, interrumpen comercio, destruyen infraestructuras y desplazan población. Una red de ciudades interconectadas puede fragmentarse rápidamente si la inseguridad aumenta. Otro factor importante fue la sobrecarga administrativa y ceremonial. Las élites gobernantes sostenían su legitimidad mediante rituales complejos, construcciones monumentales y celebraciones calendáricas. Todo eso requería recursos y trabajo.
Si la base productiva se debilitaba, mantener ese nivel de actividad se volvía cada vez más difícil. En varias grandes ciudades del sur de las tierras mayas, hoy cubiertas por la selva, los registros de fechas talladas en monumentos simplemente se detienen. Durante mucho tiempo se interpretó como abandono total. Hoy se cree que, en muchos casos, la población no desapareció, sino que se dispersó en asentamientos más pequeños. La vida rural probablemente continuó, aunque con menor concentración urbana. Es decir, no fue el fin del pueblo maya, sino el fin de un modelo urbano específico. Mientras algunas ciudades del sur declinaban, otras regiones del norte comenzaron a ganar importancia. Nuevos centros urbanos crecieron con estilos arquitectónicos algo distintos y redes políticas renovadas. El mundo maya no se extinguía, se reorganizaba. Este cambio también afectó a las rutas comerciales. Los flujos de intercambio se redirigieron, nuevos nodos sustituyeron a antiguos, la geografía del poder se desplazó. Durante mucho tiempo, el llamado colapso maya fue presentado como un misterio absoluto. Hoy sabemos que no hubo una sola causa, sino la combinación de varias: presión ambiental, sequías, conflictos, tensiones políticas y cambios económicos. Un sistema complejo rara vez cae por un único motivo. También es importante recordar que la narrativa de colapso se basó inicialmente en ciudades monumentales abandonadas, pero la civilización maya era mucho más que sus grandes centros ceremoniales. Millones de personas continuaron viviendo, cultivando y transmitiendo cultura. Las lenguas mayas no desaparecieron, las tradiciones tampoco. La ciencia calendárica y la memoria ritual sobrevivieron en distintas formas. Lo que terminó fue una era de grandes ciudades dinásticas dominando el paisaje selvático. Lo que comenzó fue una nueva etapa de adaptación. La historia maya no se detuvo, cambió de forma. Mientras muchas de las grandes ciudades mayas del sur perdían población e influencia, las regiones del norte de la península de Yucatán comenzaron a cobrar cada vez mayor protagonismo. No fue un reemplazo inmediato, sino un desplazamiento progresivo del peso político y urbano. Nuevos centros surgieron o crecieron con fuerza, adaptados a condiciones ambientales distintas y a redes de poder renovadas. El norte presentaba retos diferentes. A diferencia de las zonas selváticas del sur, aquí había menos ríos superficiales. El acceso al agua dependía en gran medida de cenotes pozos naturales formados en la roca caliza y de sistemas artificiales de almacenamiento. Esta dependencia obligó a desarrollar técnicas hidráulicas muy cuidadosas y a ubicar los centros urbanos cerca de fuentes seguras. Las nuevas ciudades combinaron continuidad cultural con innovación arquitectónica. Se mantuvieron las pirámides, las plazas y los templos, pero aparecieron estilos decorativos distintos, fachadas más elaboradas y complejos administrativos extensos. La arquitectura se volvió también un lenguaje político de renovación. En esta etapa, el poder ya no siempre estuvo concentrado en una sola dinastía sagrada como en muchas ciudades clásicas. En varios centros del norte se observan indicios de gobiernos más colegiados o alianzas entre linajes. El modelo político parecía diversificarse. El comercio ganó aún más importancia. Las rutas costeras y terrestres conectaban ciudades mayas con otras culturas mesoamericanas. Circulaban bienes de prestigio, materias primas y productos rituales. El intercambio no solo era económico, también transmitía símbolos, mitos e influencias artísticas. Se observa en el arte y la iconografía de esta etapa la presencia de motivos compartidos con otras regiones de Mesoamérica. Esto sugiere contacto más intenso entre culturas. No era aislamiento, sino interacción. Los centros urbanos del norte desarrollaron grandes espacios públicos y plataformas ceremoniales capaces de albergar multitudes. Las ceremonias seguían siendo fundamentales para la legitimidad del poder, pero ahora con estilos rituales algo distintos y calendarios ceremoniales adaptados. El conocimiento astronómico no desapareció con la crisis del sur.
continuó practicándose y transmitiéndose. Los registros calendáricos siguieron siendo esenciales para rituales, agricultura y autoridad política. El tiempo seguía siendo el eje organizador de la vida maya. La escritura también continuó, aunque con variaciones regionales. No todos los nuevos centros produjeron la misma cantidad de inscripciones monumentales que las ciudades clásicas del sur, pero la tradición glífica no se perdió de inmediato, se transformó. La vida cotidiana seguía basada en la agricultura del maíz, complementada con frijoles, calabaza, chile y otros cultivos. Las comunidades rurales continuaban siendo el soporte real de toda estructura urbana. Sin agricultores, no había ceremonias posibles. La religión mantuvo su carácter profundamente integrado con la naturaleza. El sol, la lluvia, el maíz y los ciclos del tiempo seguían ocupando el centro de la cosmovisión. Los sacerdotes continuaban interpretando señales celestes y marcando fechas propicias. El juego de pelota y otras prácticas rituales permanecieron activos. No eran simples tradiciones heredadas, eran mecanismos de cohesión cultural entre generaciones. Sin embargo, el mapa político era ahora más fragmentado y dinámico. Las alianzas cambiaban con mayor rapidez. Los centros competían por influencia comercial y prestigio ritual. La estabilidad dependía de equilibrio diplomático, además de poder militar. Esta etapa demuestra algo fundamental. La civilización maya no fue una línea ascendente seguida de una caída definitiva. Fue una serie de transformaciones adaptativas. Cambió su geografía de poder, sus estilos arquitectónicos y parte de su organización política, pero conservó su núcleo cultural. El mundo maya seguía vivo, diverso y activo cuando, siglos después, aparecerían en el horizonte nuevas fuerzas procedentes de otro continente. Y ese encuentro cambiaría el rumbo de la historia mesoamericana para siempre. A comienzos del siglo XVI, el mundo maya seguía vivo y diverso. No existía un único reino, ni un imperio centralizado, sino múltiples ciudades, señoríos y comunidades con lenguas y tradiciones compartidas. Habían pasado siglos desde el auge de las grandes ciudades clásicas del sur, pero la cultura maya continuaba activa en el norte de Yucatán y en amplias zonas de Centroamérica. Sus calendarios, rituales y formas de organización seguían marcando la vida cotidiana. Fue en este contexto cuando aparecieron por primera vez los europeos en las costas mesoamericanas. Los primeros contactos fueron confusos, esporádicos y llenos de malentendidos. Para las comunidades locales, aquellos recién llegados representaban algo totalmente desconocido. Nuevas armas, nuevas vestimentas, nuevos animales y nuevas intenciones. Las primeras expediciones europeas que bordearon territorios mayas no lograron un control inmediato. A diferencia de otros lugares donde encontraron grandes imperios centralizados, aquí se enfrentaron a un mosaico político fragmentado. Eso hizo que la conquista fuera más lenta, irregular y prolongada. El choque no fue solo militar, fue biológico, cultural y religioso. Las enfermedades traídas desde Europa, frente a las cuales las poblaciones americanas no tenían defensas previas, provocaron descensos demográficos devastadores, incluso antes de que algunas regiones tuvieran contacto directo. Sostenido. Epidemias de viruela y otras infecciones alteraron profundamente el tejido social. La reducción de población afectó a la producción agrícola, a la transmisión de conocimiento y a la estabilidad política local. Muchas comunidades quedaron debilitadas sin haber sido derrotadas en batalla. Las campañas de conquista en territorios mayas fueron difíciles. La geografía selva densa, clima exigente y asentamientos dispersos dificultaba el avance militar europeo. Además, la fragmentación política significaba que cada región requería negociaciones o enfrentamientos distintos. Algunos señoríos resistieron durante décadas. Otros establecieron alianzas tácticas con los recién llegados para obtener ventaja frente a rivales regionales. La diplomacia forzada y la guerra se entrelazaron.
Junto a los soldados llegaron también misioneros. Su objetivo era la conversión religiosa. Los templos tradicionales fueron en muchos casos abandonados, transformados o destruidos, y se promovió la adopción de nuevas prácticas espirituales. Sin embargo, la transformación religiosa nunca fue absoluta ni instantánea. En muchas comunidades se produjo un proceso de sincretismo. Elementos de la tradición maya se mezclaron con símbolos y rituales cristianos. Bajo nuevas formas externas, sobrevivieron significados antiguos. Uno de los golpes culturales más duros fue la destrucción de numerosos códices mayas. Estos libros plegados, escritos en papel de corteza, contenían registros calendáricos, astronómicos y rituales. Al ser considerados objetos religiosos paganos, muchos fueron quemados. Con ellos se perdió una enorme cantidad de conocimiento. Aún así, parte de la tradición escrita sobrevivió indirectamente. Algunos sabios locales transmitieron conocimientos de forma oral o los registraron más tarde usando alfabetos introducidos por los europeos. Gracias a eso, fragmentos de la memoria intelectual maya no desaparecieron por completo. Los sistemas de trabajo también cambiaron. Se impusieron nuevas formas de tributo y organización económica orientadas a intereses coloniales. Muchas comunidades fueron reubicadas en poblados planificados para facilitar control administrativo y religioso. Sin embargo, a pesar de la presión militar, religiosa y económica, el pueblo maya no desapareció, se adaptó. Cambió estructuras externas, pero mantuvo lenguas, tradiciones familiares y conocimientos agrícolas. La historia de este período no es solo de derrota, también es de resistencia silenciosa, negociación cultural y supervivencia identitaria. Cuando el dominio europeo se consolidó, la civilización maya ya no era un sistema urbano ceremonial como en siglos anteriores, pero seguía siendo una realidad humana viva. Y lo sigue siendo hoy. Tras la consolidación del dominio europeo en Mesoamérica, podría pensarse que la historia maya llegó a su fin, pero no fue así. Lo que terminó fue una etapa política y ceremonial concreta, no un pueblo ni una identidad. La civilización maya no desapareció, se transformó y sobrevivió en sus comunidades, sus lenguas y sus prácticas cotidianas. A lo largo de los siglos posteriores, millones de personas mayas continuaron viviendo en sus territorios ancestrales. Adaptaron sus estructuras sociales a las nuevas condiciones coloniales, integraron elementos externos y, al mismo tiempo, conservaron tradiciones profundas. La historia maya pasó de los grandes centros de piedra a la vida comunitaria persistente. Las lenguas mayas son una de las pruebas más claras de continuidad. No existe una sola lengua maya, sino una familia lingüística con múltiples variantes. Muchas de ellas siguen hablándose hoy por amplias poblaciones. El idioma fue y sigue siendo un vehículo fundamental de memoria cultural. A través de la lengua sobrevivieron relatos, formas de entender la naturaleza, categorías del tiempo y conocimientos agrícolas. Cuando una lengua resiste, también resiste una forma de ver el mundo. La agricultura tradicional también mostró gran continuidad. El sistema de cultivo combinado de maíz, frijol y calabaza complementario en nutrientes y uso del suelo continuó practicándose. Las técnicas de adaptación al clima local siguieron transmitiéndose de generación en generación. Las fiestas y rituales tampoco desaparecieron, aunque muchos cambiaron de forma externa. En numerosas comunidades se integraron celebraciones cristianas con calendarios agrícolas y símbolos antiguos. Bajo nuevas fechas y nombres, persistieron significados ligados a ciclos de siembra, lluvia y renovación. Este fenómeno de mezcla cultural conocido como sincretismo no fue simple sustitución, sino reinterpretación. Las comunidades no abandonaron totalmente su cosmovisión, la tradujeron a nuevos marcos visibles. Durante mucho tiempo, el conocimiento científico maya antiguo fue subestimado por investigadores externos. Se pensaba que sus calendarios eran imprecisos o que su astronomía era simbólica más que técnica. Sin embargo, estudios modernos demostraron lo contrario. Sus cálculos eran extraordinariamente exactos. El redescubrimiento arqueológico de las ciudades mayas comenzó siglos después, cuando exploradores, investigadores y comunidades locales guiaron a estudiosos hacia ruinas cubiertas por la selva.
Templos, observatorios y estelas reaparecieron ante el mundo académico. Descifrar la escritura maya fue uno de los grandes logros de la investigación del siglo XX. Durante mucho tiempo se creyó que era puramente simbólica. Hoy sabemos que es una escritura compleja que combina sonidos y conceptos. Gracias a su desciframiento, la voz histórica maya volvió a escucharse. Las inscripciones revelaron nombres reales de gobernantes, fechas exactas, guerras, alianzas y rituales. La historia dejó de ser solo arqueología muda y se convirtió en narrativa legible. En tiempos más recientes, los pueblos mayas contemporáneos han reforzado movimientos de identidad cultural, lingüística y política. Han reclamado reconocimiento, derechos territoriales y respeto por su herencia histórica. No se consideran reliquias del pasado, sino comunidades vivas con continuidad milenaria. Hoy, millones de personas se identifican como mayas. Mantienen tradiciones textiles, gastronómicas, agrícolas y rituales que conectan con raíces profundas. La modernidad y la tradición conviven, a veces en tensión, a veces en equilibrio. El legado maya también vive en el conocimiento científico que dejaron. El uso del cero, los calendarios de ciclos largos, la astronomía observacional, la ingeniería hidráulica y la planificación urbana adaptada al entorno. Su forma de entender el tiempo como red de ciclos interconectados sigue fascinando a historiadores y científicos. Para los mayas, el tiempo no era una flecha que avanza sin retorno, sino una rueda de repeticiones significativas. Esa idea, por sí sola, cambia la forma de mirar la historia. La civilización maya no es solo pasado arqueológico, es presente cultural, y su historia aún continúa. Uno de los rasgos más extraordinarios de la civilización maya fue su forma de entender y medir el tiempo. Para ellos, el tiempo no era simplemente una sucesión de días que avanzan hacia el futuro. Era una estructura compleja de ciclos que se entrelazan, se repiten y adquieren significado. Medir el tiempo no era solo una necesidad práctica, era un acto sagrado. Los mayas desarrollaron varios calendarios que funcionaban simultáneamente. Cada uno tenía un propósito distinto. Existía un calendario ritual de ciclos cortos usado para ceremonias y decisiones simbólicas. Existía un calendario solar ajustado al año agrícola. Y existía un sistema de cuenta larga capaz de registrar fechas separadas por enormes periodos. La combinación de estos sistemas permitía fechar acontecimientos con precisión sorprendente. No solo sabían qué día era, sabían en qué posición exacta del gran ciclo cósmico se encontraban. Esto daba a cada evento un contexto espiritual y astronómico. Sus cálculos no eran aproximados, eran el resultado de observación acumulada durante generaciones. Los sacerdotes astrónomos registraban salidas y puestas del Sol, fases de la Luna y ciclos planetarios con disciplina constante. No necesitaban telescopios, necesitaban tiempo, método y registro. El planeta Venus ocupaba un lugar especial en sus observaciones. Detectaron con gran exactitud la duración de su ciclo visible y lo integraron en sus calendarios rituales. Asociaban sus fases con periodos de guerra, cambio político y renovación ceremonial. También construyeron edificios alineados con fenómenos celestes. En determinadas fechas, la luz del amanecer o del atardecer atravesaba aberturas concretas e iluminaba puntos simbólicos. La arquitectura funcionaba como calendario de piedra. El uso del número cero fue otro de sus grandes logros intelectuales, no como simple ausencia, sino como valor posicional operativo dentro del sistema matemático. Esto les permitió manejar cifras grandes y cálculos calendáricos complejos. Muy pocas civilizaciones desarrollaron este concepto de manera independiente. Su sistema matemático era vigesimal, basado en el número 20. Utilizaban puntos y barras para representar cantidades y combinaciones claras para operar. Era eficiente, visual y funcional para astronomía y registro de fechas. La ciencia maya no estaba separada de la religión. No existía una división moderna entre lo científico y lo sagrado. Observar el cielo era, al mismo tiempo, estudiar y venerar. Calcular un ciclo era comprender una intención cósmica. Su cosmovisión describía un universo en capas, mundo celestial, mundo humano y mundo subterráneo interconectados.
Los rituales, los calendarios y las ceremonias servían para mantener el equilibrio entre estos niveles. El conocimiento no era solo poder, era responsabilidad. El mito de la creación, transmitido en textos posteriores conservados por tradición indígena, describe varios intentos de crear a la humanidad hasta lograr al ser humano hecho de maíz. Esta narrativa conecta agricultura, cosmos y existencia humana en un solo marco simbólico. Los eclipses, los solsticios y los equinoccios no eran sorpresas caóticas, eran eventos esperados, calculados y ritualizados. Saber que ocurrirían reforzaba la autoridad de los especialistas del tiempo. La predicción generaba legitimidad. Durante mucho tiempo circularon interpretaciones erróneas que atribuían a los mayas profecías de fin del mundo basadas en ciclos calendáricos. En realidad, sus ciclos largos marcan reinicios de cuenta, no destrucciones totales. Para su mentalidad cíclica, terminar un ciclo significa comenzar otro. Comprender esto es clave. Su visión del tiempo no era apocalíptica, era renovadora. El legado científico maya demuestra que la observación sistemática puede florecer sin tecnología moderna cuando existe disciplina cultural y transmisión de conocimiento. No eran observadores pasivos del cielo, eran lectores del cosmos. Y con esa lectura organizaron su sociedad durante siglos. Más allá de sus templos, calendarios y ciudades monumentales, la civilización maya fue, ante todo, una sociedad de personas, familias y comunidades que organizaban su vida diaria con normas claras, roles definidos y una fuerte identidad colectiva. Entender su estructura social nos permite ver no solo cómo construyeron ciudades, sino cómo construyeron convivencia. La base de la sociedad maya era la comunidad agrícola. La mayoría de la población se dedicaba al cultivo y al mantenimiento de los recursos locales. El campo no era un espacio secundario. Era el verdadero motor que sostenía templos, palacios y especialistas. Sin producción agrícola, no existía vida urbana posible. La familia era la primera unidad de enseñanza. Desde edades tempranas, los niños aprendían observando y participando. No había una separación estricta entre trabajo y aprendizaje. Sembrar, tejer, construir o preparar alimentos eran también actos educativos. El conocimiento práctico se transmitía en la acción cotidiana. Los roles estaban relativamente definidos por edad y género, aunque con variaciones regionales. Los hombres participaban con mayor frecuencia en trabajos agrícolas pesados, construcción y guerra. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental en la producción doméstica, el tejido, la preparación de alimentos y la transmisión cultural. El tejido, en particular, era una forma de identidad y lenguaje visual. La infancia no se entendía como una etapa aislada sin responsabilidades. Era una fase de integración progresiva en la vida productiva y ritual. A medida que crecían, los jóvenes asumían tareas más complejas y participaban en ceremonias comunitarias. Existían también especialistas, artesanos, escultores, ceramistas, constructores y escribas. Estos oficios requerían entrenamiento prolongado. No todos podían ser escribas o astrónomos. La formación de élite intelectual era selectiva y exigente. La nobleza y las familias gobernantes recibían educación avanzada en calendario, escritura, ritual y política. Gobernar no era solo mandar, era saber interpretar el tiempo sagrado y ejecutar ceremonias correctas. El error ritual podía tener consecuencias políticas. La jerarquía social era clara, pero no completamente rígida en todos los contextos. Había movilidad limitada a través de méritos, alianzas y funciones especializadas. La pertenencia a ciertos linajes facilitaba el acceso al poder, pero la competencia entre ciudades también abría oportunidades. Los mercados locales eran espacios importantes de intercambio. Allí circulaban alimentos, cerámica, herramientas, textiles y productos de prestigio. El comercio cotidiano convivía con redes de intercambio de larga distancia para bienes valiosos como jade, obsidiana y cacao. La medicina tradicional formaba parte de la vida social. Existían curanderos y especialistas en plantas medicinales. El tratamiento combinaba conocimiento botánico con interpretación espiritual de la enfermedad. Cuerpo y espíritu no se separaban completamente.
La limpieza y el orden doméstico eran valorados. Muchas viviendas incluían espacios definidos para cocinar, almacenar y dormir. Las casas se adaptaban al clima local con materiales disponibles: madera, barro, piedra y fibras vegetales. Las celebraciones comunitarias reforzaban la identidad colectiva. Fiestas agrícolas, ceremonias calendáricas y rituales de transición como paso a la adultez marcaban el ritmo social. La música, la danza y la comida compartida eran parte esencial de estos encuentros. El juego también tenía función social y ritual. No todo era trabajo y ceremonia solemne. Había entretenimiento, competencia y expresión artística. El famoso juego de pelota, además de su dimensión simbólica, era también espectáculo comunitario. Las normas de conducta estaban integradas en la educación temprana. El respeto a los mayores, la cooperación y el cumplimiento de obligaciones eran valores centrales. La comunidad vigilaba y corregía comportamientos que pusieran en riesgo la armonía colectiva. La relación con la naturaleza formaba parte de la vida diaria, no solo de la religión. Sembrar, recolectar, cazar y observar ciclos estacionales eran actos prácticos y simbólicos a la vez. La tierra no era solo recurso, era entorno vivo. Cuando miramos la civilización maya desde esta escala humana, familia, trabajo, aprendizaje, celebración, deja de ser solo un conjunto de ruinas impresionantes y se convierte en una sociedad completa, funcional y profundamente organizada. Un mundo cotidiano que sostuvo durante siglos uno de los sistemas culturales más sofisticados de la América antigua. El mundo maya no solo se construyó con piedra, cálculo y calendario, también se construyó con símbolos, imágenes y relatos sagrados. El arte maya no era simplemente decorativo, era un lenguaje visual cargado de significado político, religioso y cósmico. Cada figura tallada, cada pintura mural y cada objeto ceremonial transmitía ideas sobre el poder, el tiempo y el origen del mundo. Las fachadas de templos y palacios estaban cubiertas de relieves y esculturas que representaban gobernantes, dioses, animales simbólicos y escenas rituales. No eran representaciones genéricas. Muchas incluían nombres propios, fechas exactas y acontecimientos concretos. El arte funcionaba como registro histórico. Los rostros esculpidos en piedra mostraban rasgos detallados, tocados elaborados y posturas rituales. La vestimenta representada indicaba rango y función. Un observador entrenado podía leer la jerarquía social a través de la imagen. El poder también se comunicaba visualmente. Los murales mayas, pintados con pigmentos minerales y vegetales, mostraban escenas de corte, ceremonias, batallas y mitos. A través de ellos conocemos aspectos de la vida que la piedra no siempre registra. Gestos, movimientos, interacción social. Son ventanas narrativas al pasado. La cerámica pintada fue otro gran soporte artístico. Vasijas y platos no solo servían para uso cotidiano o ritual, sino que también contenían escenas mitológicas, textos glíficos y símbolos calendáricos. Muchas piezas combinaban escritura e imagen en una sola composición. Los animales tenían fuerte carga simbólica. El jaguar, por ejemplo, estaba asociado al poder, la noche y el mundo espiritual. El ave, especialmente las de plumaje brillante, se vinculaba con el cielo y lo divino. La serpiente representaba conexión entre niveles del universo. No eran simples criaturas, eran conceptos vivos. La mitología maya explicaba el origen del mundo como una serie de creaciones y transformaciones. Según sus relatos sagrados, el universo pasó por varios intentos de creación hasta que los dioses lograron formar al ser humano adecuado. Ese ser humano definitivo fue hecho de maíz, el alimento central de la vida mesoamericana. En estos relatos, los dioses no eran completamente distantes ni perfectos. Intervenían, probaban, corregían y destruían para volver a crear. El cosmos era dinámico. La creación no era un acto único, sino un proceso. El mundo se entendía dividido en niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. Estos planos no estaban aislados, sino conectados por ejes simbólicos representados a menudo como árboles cósmicos o serpientes celestes.
Los templos y pirámides funcionaban como puntos de conexión vertical entre niveles. Muchos rituales recreaban simbólicamente estos vínculos. Subir una pirámide era más que ascender físicamente, era aproximarse al plano celeste. Descender a cuevas o espacios subterráneos tenía significado de contacto con el inframundo. Los héroes míticos ocupaban un lugar central en las narraciones. Sus historias hablaban de pruebas, descensos al inframundo, renacimientos y victorias sobre fuerzas caóticas. No eran solo relatos entretenidos, eran modelos simbólicos de transformación y equilibrio. El arte también reflejaba el movimiento del tiempo. Símbolos calendáricos, glifos de ciclos y representaciones de eventos astronómicos aparecían integrados en composiciones visuales. Imagen y calendario no estaban separados. El cuerpo humano en el arte maya no siempre se representaba de forma naturalista moderna. Se estilizaba según convenciones simbólicas, perfiles definidos, posturas rituales, proporciones jerárquicas. El tamaño de la figura podía indicar importancia más que distancia. Los tocados, máscaras y ornamentos eran especialmente importantes. No solo adornaban, transformaban la identidad ritual. En ceremonias, portar ciertos símbolos convertía al participante en representante de una fuerza divina o ancestral. La máscara ritual no ocultaba, revelaba un rol sagrado. A través de todo este sistema visual, escultura, pintura, cerámica y símbolo, la civilización maya narró su visión del universo sin necesidad de libros impresos. Sus ciudades eran textos de piedra y color. Comprender su arte es aprender a leer su mundo interior. Aunque a menudo se presenta la civilización maya como un mundo dedicado principalmente a la astronomía, la arquitectura y el ritual, la realidad histórica muestra también un escenario de competencia política constante. Las ciudades mayas no vivían aisladas ni siempre en armonía. Existía una compleja red de rivalidades, alianzas, tratados y guerras que moldearon su desarrollo durante siglos. A diferencia de un imperio unificado con un solo ejército central, el mundo maya estaba formado por múltiples ciudades-estado independientes. Cada una tenía su gobernante, su linaje dinástico y su territorio de influencia. Esta fragmentación generaba dinamismo cultural, pero también conflicto recurrente. La guerra maya no siempre buscaba la destrucción total del enemigo. En muchos casos tenía objetivos políticos y rituales concretos: debilitar a un rival, capturar a su gobernante, imponer tributo o reafirmar prestigio. La captura de figuras de alto rango podía ser más valiosa que la ocupación de tierras. Las inscripciones en estelas y muros muestran escenas de victorias militares, prisioneros importantes y ceremonias posteriores a la guerra. Los cautivos de élite podían ser utilizados en rituales simbólicos que reforzaban la legitimidad del vencedor. La guerra, por tanto, tenía dimensión política y ceremonial al mismo tiempo. Los gobernantes mayas debían demostrar capacidad militar además de autoridad ritual. Un linaje que acumulaba derrotas perdía prestigio. Uno que acumulaba victorias fortalecía su posición diplomática. El poder se medía también en el campo de batalla. La diplomacia era igualmente importante. No todo se resolvía con combate. Existían alianzas entre ciudades selladas mediante matrimonios dinásticos, intercambios de regalos de prestigio y pactos ceremoniales. Casar a miembros de la élite con otras dinastías era una estrategia de estabilidad política. Estas alianzas podían durar generaciones o romperse con rapidez si cambiaba el equilibrio de poder. Las redes diplomáticas eran activas y cambiantes. La política maya era estratégica. Las rutas comerciales también influían en los conflictos. Controlar un nodo de intercambio de obsidiana, jade o cacao podía generar riqueza y poder. Las ciudades ubicadas en posiciones estratégicas eran especialmente codiciadas como aliadas o rivales. Con el tiempo, algunas ciudades alcanzaron posiciones dominantes regionales, ejerciendo influencia sobre centros menores. No siempre era dominio directo. A veces era una red de dependencia política y ritual. Podríamos llamarlo hegemonía más que imperio. La iconografía bélica en el arte muestra armas, escudos y atuendos ceremoniales de guerra. Sin embargo, la guerra maya no fue permanente ni total en todo momento. Alternaba con periodos de estabilidad y cooperación.
Era parte del sistema, no su único motor. En etapas tardías del período clásico, la frecuencia de conflictos parece aumentar según los registros arqueológicos. Aparecen más fortificaciones, murallas y ubicaciones defensivas. Esto sugiere un clima político más tenso en ciertas regiones. La guerra prolongada tiene efectos acumulativos. Interrumpe comercio, desplaza población y exige recursos. Combinada con presión ambiental y tensiones internas, pudo contribuir a la transformación de varias grandes ciudades. También existían formas de competencia no militar: construir templos más altos, registrar fechas más antiguas, realizar ceremonias más complejas. El prestigio cultural era otra forma de poder. El juego de pelota, en algunos contextos, funcionaba como sustituto ritualizado de conflicto. No eliminaba la guerra, pero ofrecía un espacio simbólico de confrontación con reglas definidas y significado cósmico. Es importante entender que el mundo maya fue políticamente sofisticado. No fue un conjunto de ciudades ingenuas ni aisladas. Fue un sistema de estados con estrategia, diplomacia, propaganda y conflicto. Su historia política fue tan compleja como su ciencia del tiempo. Y como toda red de poder dinámica, estuvo siempre en movimiento. Si hay algo que define a la civilización maya además de su calendario y su escritura, es su extraordinaria capacidad de ingeniería práctica adaptada al entorno. No contaban con herramientas de metal duro, no usaban animales de tiro ni la rueda para transporte, y aún así construyeron ciudades monumentales, sistemas hidráulicos complejos y redes de producción eficientes en territorios difíciles. La ingeniería maya no nació de la abundancia de recursos, sino de la necesidad de precisión. Muchas de sus grandes ciudades se levantaron en regiones sin ríos permanentes. Esto obligó a diseñar sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua de lluvia a gran escala. Construyeron depósitos revestidos, canales de drenaje y superficies inclinadas que guiaban el agua hacia reservas protegidas. En algunas ciudades, las plazas y terrazas estaban ligeramente inclinadas a propósito para dirigir el flujo de lluvia hacia cisternas. No era casualidad arquitectónica, era planificación hidráulica. El suelo urbano funcionaba como parte del sistema de agua. También dominaron la modificación del terreno. Nivelaron áreas extensas, construyeron plataformas artificiales y estabilizaron suelos para soportar edificios pesados. Muchas pirámides no son macizos simples. Contienen núcleos estructurales internos y fases de ampliación sucesiva. Construían sobre lo construido, ampliando sin destruir. La técnica constructiva con bloques de piedra tallada y rellenos internos permitía levantar grandes volúmenes con eficiencia. No buscaban solo altura, sino estabilidad y alineación simbólica. La orientación de edificios respondía a criterios astronómicos además de estructurales. El uso de estuco, una mezcla de cal, permitió recubrir superficies y crear detalles decorativos y protectores. Algunas fachadas que hoy vemos como piedra desnuda estuvieron originalmente cubiertas de color. Las ciudades mayas fueron, en su tiempo, mucho más vivas visualmente de lo que imaginamos. En agricultura desarrollaron múltiples estrategias según el entorno: terrazas en zonas inclinadas, campos elevados en áreas húmedas y sistemas de rotación en suelos variables. No aplicaban un único método, adaptaban técnicas al microterritorio. El manejo de semillas y variedades de cultivo también fue sofisticado. Seleccionaron tipos de maíz adecuados para diferentes altitudes y condiciones. La biodiversidad agrícola era una forma de seguridad frente a la incertidumbre climática. Los caminos mayas, aunque menos famosos que los de otras civilizaciones americanas, conectaban centros urbanos y zonas productivas. Algunos eran calzadas elevadas de piedra que atravesaban áreas difíciles, facilitaban movimiento de personas, bienes y mensajes. La ausencia de animales de carga grandes hizo que el transporte dependiera del esfuerzo humano organizado. Esto, lejos de frenar el desarrollo, reforzó la planificación logística. Mover materiales de construcción requería coordinación, calendario y trabajo colectivo. La tecnología maya no fue mecánica en el sentido moderno. Fue sistémica. Combinaba conocimiento ambiental, organización social y observación a largo plazo. Su herramienta principal no fue el metal, fue el método. En medicina práctica también mostraron conocimiento acumulado.
Usaban plantas con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antisépticas. Aplicaban vendajes, tratamientos botánicos y técnicas de intervención básica. Parte de este conocimiento ha sido confirmado por estudios etnobotánicos actuales. La adaptación climática fue constante. Ajustaban calendarios agrícolas, modificaban técnicas de siembra y variaban cultivos según patrones de lluvia. La flexibilidad era parte de su resiliencia. Incluso en el ámbito doméstico, la ingeniería estaba presente. Las viviendas se orientaban para aprovechar ventilación, sombra y drenaje. No eran construcciones improvisadas, respondían a lógica climática. Cuando observamos la civilización maya desde la ingeniería práctica, entendemos algo fundamental. No fue una cultura de logros aislados, sino de soluciones integradas. Ciencia, arquitectura, agricultura y organización social funcionaban como un solo sistema. No buscaban dominar la naturaleza por fuerza bruta. Buscaban entenderla para trabajar con ella. Esa filosofía técnica adaptación inteligente en lugar de imposición es una de las razones por las que su legado sigue siendo estudiado hoy. Después de recorrer su origen, su crecimiento, sus ciudades, su ciencia, su arte y su transformación a lo largo de los siglos, comprendemos que la civilización maya no fue un misterio aislado ni una cultura perdida en el tiempo. Fue un sistema completo de conocimiento, organización y significado, construido con paciencia, observación y memoria colectiva. Un mundo donde medir el cielo era tan importante como cultivar la tierra, y donde el tiempo no solo se contaba, se interpretaba. Los mayas demostraron que una sociedad puede alcanzar altos niveles de ciencia, arquitectura y matemática sin depender de metales avanzados ni de grandes animales de carga. Su herramienta principal fue la mente organizada, la observación sistemática y la transmisión rigurosa del conocimiento entre generaciones. Convirtieron la selva en ciudad, la piedra en calendario y el ritual en estructura social. También vimos que su historia no fue estática, fue dinámica, con etapas de expansión, competencia, crisis y reorganización. Cambiaron sus centros de poder, adaptaron sus sistemas y sobrevivieron a transformaciones profundas. Y aunque muchas de sus grandes urbes quedaron en silencio, su cultura no desapareció. Continuó viva en las comunidades, en las lenguas, en las tradiciones agrícolas y en la memoria simbólica. Hoy, el legado maya no solo se estudia en ruinas arqueológicas, sino en pueblos vivos que conservan identidad, idioma y herencia cultural. La historia maya no es únicamente pasado, es continuidad histórica. Mirar a los mayas es recordar que el conocimiento puede tomar muchas formas, que la ciencia puede nacer de la observación paciente y que la relación respetuosa con el entorno puede sostener civilizaciones durante siglos. Gracias por acompañar este viaje completo por la historia del mundo maya. Nos vemos en el próximo recorrido.